Y vamos a leer, hermanos, fíjense bien, vamos a leer nada más estos 3 versículos. Bueno, 4, 13, 14, 15 y 16. Levítico 13 al 16. Levítico 13, 19, 13 al 16. 19, 13 al 16. ¿Lo tienen? Bueno, leamos la palabra de Dios. Dice así, vamos a leer todos juntos los versículos. Todos vamos a leer toda esta porción de la escritura. Acompáñenme a una voz leyendo, dice así, todos. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Hasta ahí. Yo Jehová. Hermanos, en la ley, en el libro de Levítico, el Señor enseña a su pueblo a tener buenas relaciones con los demás, amar a sus prójimos, ¿verdad? Son principios de relaciones con otros. Y dentro de esos principios de una buena relación unos con otros, hay un mandato de Dios, hay una orden de Dios. Versículo 16, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No andarás, la Biblia habla del chisme, hermanos, no andarás chismeando entre tu pueblo. El ser humano le encanta el chisme, hermanos. A los hispanos nos súper encanta el chisme, pero no porque seamos hispanos andaremos en el chisme. Ahora somos cristianos y hijos de Dios. Amén, hermanos. La Biblia nos enseña, hermanos, acerca de no chismear. Pastor, ¿me sabe algo? No. Solo es una enseñanza para que como cristianos estemos ajenos a la práctica del chisme. Alguien dijo lo siguiente, fíjese cómo lo describió alguien. El chisme es el microbio más mortal. No tiene ni patas ni alas, pero ¿cómo vuela? Está enteramente compuesto por cuentos y la mayoría de ellos tienen aguijones que pican y arden. Hermanos, el chisme es muy dañino. Estoy casi seguro que cada persona alguna vez en su vida ha cometido la acción de chismear. Pero hay otros que es su oficio natural, ¿verdad? Se dedican al chisme. Una mujer que era muy chismosa vino asistió al lugar donde hacen los periódicos, a una editorial, pero ella visitó a un amigo ahí, no se dio cuenta cuando se recargó en un vestido totalmente blanco y largo, se recargó, ¿verdad? Ya quedó impresa una página del periódico y empezó a caminar. La gente se reía cuando ella caminaba porque decía últimas noticias. Su esposo miró que la gente se reía de ella. Dijo, ven, algo tienes atrás que la gente se está riendo de ti. Seguramente es algo que está equivocado, ¿verdad? Algo que está mal. ¿Qué? Se volteó la mujer. Y él leyó últimas noticias. Dijo, esposa mía, no estarán equivocados, ¿verdad? Tú eres las últimas noticias, ¿verdad? Tú eres la que lleva y trae. Hermanos, el cristiano debe aprender a ser prudente y a no chismear. Y ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? No chismearás entre tu pueblo, ni entre ninguno, ¿verdad? Como en una práctica cristiana. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Mi Dios, ¿cuántas veces hablamos? No tenemos prudencia, sabiduría para hablar y entonces acudimos al chisme. Pido, Señor, que las relaciones que tenemos con otros hermanos en Cristo las cuidemos, que sean relaciones limpias, de corazón limpio, afectivo, llenos del amor de Jesús. Y el chisme sin duda no tiene nada que ver con el amor. Es un acto egoísta, un acto reprobable. Ayúdanos a no tener un corazón y una lengua que daña a otros a través del chisme. Gracias, mi Dios, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Queridos hermanos, el chisme, según la palabra de Dios, ¿verdad?
es una prohibición de Dios. Dios prohíbe al ser humano, a su pueblo, sobre todo a sus hijos, obviamente, a no chismear entre su pueblo. Es bien difícil, hermanos, que no estemos involucrados en haber dicho algo que no debimos haber dicho, ¿sí? Muchas veces somos prejuiciosos. A la gente le gusta escuchar sobre otros, ¿verdad? Y luego divulgarlo y contarlo a otros. Debemos tener mucho cuidado con ello. El chisme es un pecado delante de los ojos de Dios. Dios lo prohibió para su pueblo. Ahora quiero hablar varias cosas, hermanos, en la palabra del Señor acerca del chisme. Quiero que veamos varias verdades acerca del chisme. No es un mensaje con 4 o 3 puntos y nos vamos, no. Son varios consejos y realidades acerca del chisme para que nosotros como cristianos estemos alerta y entendamos que es alguna práctica que debe estar fuera de la vida si somos verdaderamente cristianos. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ver algunas verdades acerca del chisme. Ok, hermanos. Lo primero que quiero que vean, hermanos, es que el chisme proviene de personas que no han aprendido a pensar antes de hablar, ¿sí? El chisme viene de personas que no han aprendido a ¿qué? A pensar antes de hablar. No piensan, ¿verdad? No piensan antes de hablar. Por ejemplo, veamos algún texto de la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios. Vamos para el libro de Proverbios. Capítulo 16, versículo 28. Proverbios 16, 28. Gente que no ha aprendido a pensar antes de hablar. Proverbios 16, 28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor, fíjese bien. 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿verdad? ¿Usted se quiere quedar sin amigos? Pregunto, ¿usted se quiere quedar sin amigos? Creo que tenemos amigos y no queremos apartarlos, pero a veces se habla sin pensar, ¿verdad? Y podemos inclusive a través de un chisme apartar a nuestros mejores amigos, porque no se piensa antes de hablar. Alguien, hermanos, dijo esto, hizo un acróstico, esto lo hizo para su propia vida. Digo, yo batallo con el chisme, así que sin lugar a dudas necesito ponerme algunas reglas. Y él dijo, se puso un acróstico con la palabra piensa. ¿Sabe lo que es un acróstico? ¿Verdad? Con cada letra tiene algo, una verdad. La palabra P es una verdad, la I, la E, la N, la S y la A. Piensa. Digo, pues siempre voy a usar este acróstico en mi vida para frenar y pensar lo que voy a decir antes de hablar. Y se puso esta regla para no estar cometiendo errores, porque era muy dado al chisme. La primera letra, hermanos, la letra P, si quieren anotarlo, ¿verdad? Él dijo, produce, puso la palabra produce. ¿Qué quiere decir eso? Él dijo, lo que voy a decir es productivo, ¿verdad? Lo que dice va a producir gozo, va a producir ánimo, va a producir bendición de parte de Dios. Produce lo que tiene, lo que voy a decir. Si no produce algo bueno, mejor no lo digo. ¿Sí? La segunda palabra con la letra I que él puso fue inspira. La palabra inspira. Él puso la siguiente regla: si lo que voy a decir inspira a otros a hacer la voluntad de Dios, lo voy a decir. Y si no, mejor no lo voy a decir. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Usted se ha puesto a pensar, esto que voy a comentarle a la persona, ¿le va a inspirar o le va a desanimar? ¿Sí? Lo que le voy a decir, ¿lo va a inspirar a ser un buen cristiano o no le va a inspirar a ser un buen cristiano? La siguiente letra, la letra E, ¿verdad? P, dijimos que produce. La I, ¿qué se puso esta persona? Inspira, ¿verdad? La letra E, edifica. ¿Sabe que cuando uno habla, uno debe buscar edificar al oyente siempre? Que el que te escuche sea bendecido por tu plática. Que tu plática o tu comentario le edifique. ¿Usted cree que un chisme edifique? No, no edifica a la otra persona, le halaga su oído chismoso, porque, por cierto, para que haya lenguas chismosas hay oídos chismosos, ¿verdad? Entonces, fíjese bien, le halaga, ¿verdad? El chisme es halagador, llena, ¿verdad?, el morbo de la carne, pero en realidad piense usted, esto que voy a decir, ¿va a edificar al hermano? ¿Va a edificar al hermano? Mejor me lo guardo, mejor no lo digo, porque no va a ¿qué? A edificar.
¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Entonces, muchas personas, hermanos, no saben hablar, ¿verdad? Sino que no piensan, ¿verdad? Antes de hablar y no edifican. La siguiente letra, la letra N, ¿es necesario? La palabra es necesario. O sea, ¿necesito decir eso o no? Si no lo digo, no pasa nada. ¿Es necesario que yo le diga a esa persona lo que voy a decir? ¿Cuántas veces hubiéramos detenido un chisme si nos ponemos a pensar? No es necesario que el hermano o la hermana sepa el asunto. ¿Estamos ahí, hermanos? No es necesario, pero lo decimos y no era necesario haber hablado. La letra S de piensa. Este hombre se puso una regla y dijo, puso seguro, entre signos de interrogación. Lo que voy a decir estoy 100% seguro que así es. Si no me consta, mejor no digo nada. ¿Verdad? ¿Cómo le cuenta el chismoso las cosas? Como que realmente, ¿verdad? No, así fue. Y la última letra, la palabra A, es amable. ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Muestra el amor de Jesús? Si lo que voy a decir no estoy siendo amable o muestro el amor de Dios, debo pensar muy bien si lo debo decir o no. Esta persona se puso su propia palabra piensa para frenarse y guardar su boca con la ayuda del Señor. Escuchen bien, hermanos. El cristiano debe alejarse de todo tipo de chismes, ¿verdad? ¿Cuántas veces gente viene y te cuenta algo a ti de otra persona y tú no tienes nada que ver? Nomás te están llevando las últimas noticias. Cierto. ¿Sabe que la hermana? ¿Sabe que el hermano? ¿Sabe que el pastor? ¿Sabe que el vecino? ¿Sabe que? Y andamos llevando, ¿verdad? ¿Cuánto chisme no circula en la sociedad? Sí saben que López Obrador, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Sabe que tú que Antonio Meade, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sabes tú? Y hasta de los candidatos sabemos, y como que de veras, ¿y de dónde lo escuchamos? ¿Cómo sabes? ¿Estás seguro? Lo que dices edifica. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Es necesario decirlo? Pero muchas veces, hermano, andamos llevando y trayendo cosas que ni nos constan. ¿Estamos ahí, hermanos? Y estamos haciendo mal a nosotros y a otros porque no sabemos guardar las cosas, pensar antes, ¿verdad?, de hablar. El chisme es altamente destructivo. Quiero que vea algo más acerca del chisme, hermano. Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios. El 2 de Samuel 13, 2 de Samuel 13. 2 de Samuel 13, vamos para allá. 2 de Samuel capítulo 13. Segundo de Samuel 13, ¿lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 29. Absalón mata a su hermano, medio hermano, Amnón. Lo mató. Vamos a leer el 30. Dice así, 2 de Samuel 13, 30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David, ¿qué? El rumor, es esta palabra chisme, ¿sí? Que decía, Absalón ha dado muerte, ¿a quién? A todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. ¿Era verdad? No, solo había sido muerto el medio hermano Amnón. Absalón mató a Amnón. ¿Y qué es la noticia que le llegó a David? Que todos tus hijos ya están muertos. Hermano, cuando escuche algo, ahí es cuando tiene que ser incrédulo. Ahí es cuando no tiene que creer muchas veces lo que se le dice. ¿Estamos aquí, hermanos? Se te predica la Biblia y, ¿a será eso verdad? Te cuentan un chisme y mira, así te la crees. Oh, sí, y ya lo damos por hecho. ¿Qué hubiera pasado, David, con esta noticia? Todos tus hijos están muertos. Qué tremenda noticia, ¿verdad? Antes no le dio un infarto. Por un chismoso. ¿Estamos ahí, hermanos? Por un chismoso. ¿Qué es lo que hace la gente cuando chismea? ¿Le gusta qué? Aumentar, exagerar las cosas, ¿verdad? Maximizarlas, ¿verdad? No se murió uno, se murieron todos. Y porque queremos llevar como la noticia más sensacionalista, parecemos periódicos, ¿no? De esos amarillistas. Queremos llevar, hermanos, el chisme, aprenda eso. Cuando usted escuche un chisme, aprenda a ser incrédulo, no crea todo lo que se le dice. ¿Estamos ahí, hermanos? Rechárselo. Es más, cuando alguien ve un chismoso, uno debería decir, yo no soy depósito de chismes. Mi corazón quiere estar limpio. Si usted es de lo que le gusta escuchar el chisme, lo más seguro es que a usted le gusta hablar el chisme también. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Biblia que no.
¿verdad? Y hay oídos que siempre están escuchando el chisme porque son normalmente gente que también practica el chisme. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos de esta lección? ¿Se murieron todos los hijos de David? No. Así que el chisme lleva muchas porciones de mentira. Lleva una pequeña porción de verdad y lleva mucha mentira. Entonces, no solamente, hermano, el chisme es desagradable a Dios por ser chisme, pero por ser muchas veces una mentira. No estamos seguros de lo que estamos hablando. Vea conmigo Proverbios 18, 17. Vamos a principios del chisme. Vea conmigo Proverbios, capítulo 18, versículo 17. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Proverbios 18, versículo 17. Dice así: justo, ¿qué dice, hermanos? Parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le queda, hermanos. Ok. Normalmente las personas, cuando tienen un conflicto, una situación con otros, empiezan a divulgarlo. Tuvieron una diferencia, un problema, y lo empiezan a divulgar. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 17. Justo, ¿qué, hermanos? Parece, ¿verdad? Si lo veis, justo parece el que ¿qué? Que aboga por su causa. Así es, el primero que aboga por su causa. Pero ¿qué pasa? Viene su adversario y ¿qué hace? Cuenta la historia completa, ¿cierto o no? Y entonces se descubre, no era así como tú la cuentas. Gente, cuando tenga un conflicto y nosotros mismos tenemos un conflicto con una persona, escúcheme bien, nunca divulgue ese conflicto, hermanos. No tiene por qué enterarse en media iglesia. No tiene por qué enterarse en las cuestiones familiares. Tuviste un disgusto, no tiene por qué enterarse en toda la familia, el primo, el que vive hasta Guadalajara, el que vive de Estados Unidos. Ya todo el mundo sabe el problema. ¿Por qué? ¿Sí, hermanos? Muchas veces divulgamos, ¿verdad?, el problema o la diferencia que tenemos con otros. Déjeme decirle, dice, justo parece el que divulga, ¿verdad? Y luego viene su adversario y le descubre. Normalmente, escúchame bien, la persona que divulga su conflicto con otra persona y chismea, ¿verdad?, de esa manera, escúchame bien, el primero que lo hace normalmente es el agresor o la persona que está mal ante los ojos de Dios. Y busca calmar su conciencia y buscar, ¿verdad?, contarle a otros su dificultad, su conflicto y poner en mal a otra persona. Escúcheme bien, hermanos, el chisme, escúcheme bien, siempre es parcial. Siempre la persona que cuenta su parte te va a decir lo que le conviene. ¿Estamos ahí, hermano? Como pastor he aprendido a una consejería. Viene el matrimonio y viene el esposo, viene la esposa, ¿verdad? Y la esposa te cuenta una historia así, así, así. Y luego, ese hermano, no, hombre, lo vamos a colgar. Y viene el hermano y te cuenta su historia. También tiene parte de verdad, pero aquí tenemos que hablar con los dos juntos porque aquí uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Todo el mundo defiende su causa, todo el mundo parcial, todo el mundo echa hacia sí mismo. Por eso, hermano, jamás dé lugar a un chisme. Si alguien le cuenta algo, ¿verdad? El hermano Giovanni esto y aquello. ¿Dónde está el hermano Giovanni? ¿Está dando clase? No, ahí está. Ahí está el hermano Giovanni. Hermano Giovanni esto, el otro y aquello. Y me ofendió y me dijo, espérese, hermano. Siempre hay dos partes de la historia. Amén, hermanos. Nunca crea todo lo que primero que se le dice. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado. Ayer le enseñé una lección a los jóvenes. Se lo voy a enseñar a usted. Los jóvenes ayer lo descubrieron. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué decía el letrero que estaba sobre la cruz? Sobre Jesús. Pusieron un letrero. ¿Sabe qué decía? Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Porque ustedes están inventando esta cosa. Eso le decía. Sí, está por ahí. ¿Qué decía, hermanos? A ver, díganme con la Biblia, busque. Ahí va, Mateo 27 para ayudarle. Hay más veces que se repite eso en la Biblia. ¿Qué se dice? ¿Qué decía? ¿Verdad que luego podemos chismear con eso cuando no estamos seguros? Ok, no inventemos. ¿Qué decía? Mateo 27, los jóvenes, ayuden 3 jóvenes a buscar las demás informaciones. Este es Jesús, el rey de los judíos. Marcos. Otro joven que estuvo ayer. Ok, sale. Mateo 27, ¿qué dice el letrero? ¿O qué decía el letrero que estaba sobre la cruz de Jesús? ¿Lo tienen ahí, hermanos? Este es Jesús
Porque la Biblia nos dice en Mateo 27:37, Mateo 27:37, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los. ¿Decía eso el letrero sobre la cruz de Jesús? ¿Era todo lo que decía? Pues sí. La respuesta es no. ¿Por qué? Ahorita lo voy a enseñar. ¿Lo puedes leer? Escúchalo nada más. ¿Lo tienes, Tavero? ¿Marcos? Ok. Lucas. Isaías, ¿lo puedes leer? Ahora escucha lo que dijo Lucas. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Lucas. Este es el Rey de los judíos. ¿Lucas qué? Vamos a llegar a eso. Ahorita. Lucas, fíjese. ¿Qué? A ver, ¿cómo dice? Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es la diferencia? Jesús. Este es Jesús, Rey de los judíos. Y ella dice: este es el Rey de los judíos. ¿Coinciden? No. ¿Se contradicen? No. La Biblia no tiene contradicción. ¿Qué dijo Juan? ¿Quién iba a leerlo? Ahora, ¿qué dijo Juan? Escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué dijo Juan? Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué pasó? Ya, el pastor, ya me voy a ir de la fe, ya está contradecida la Biblia. No. Ok, ya, ahí se van agregando Nazareno, en otro se agrega Jesús, se omite en uno, se dice en otro. ¿Tienes Marcos? Marcos, adelante. ¿Qué dice Marcos? Y el título escrito de su causa era el Rey de los judíos. El Rey de los judíos nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Allá va. Cuando, aún en la Biblia, siendo verdad la palabra de Dios, usted solamente toma la perspectiva de una persona y su opinión de una sola persona sobre un asunto, no tiene la información completa. ¿Estamos ahí, hermanos? Nos falta agregar lo que otros también dicen, la perspectiva de otros, la opinión de otros. ¿Sí, hermano? Muchas veces he visto escrito INRI. Bueno, ese luego lo vamos a resolver palabras para el latín, porque está en diferentes idiomas y es una abreviación, ¿verdad? Pero escúcheme bien, el asunto es este. Cuando tú escuchas solamente una parte de las historias de la perspectiva de una persona, nunca estás escuchando toda la verdad. ¿Qué hacemos? Sumamos la información de los cuatro y nos da lo que realmente decía el título arriba. ¿Sabe qué decía? Este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Hasta que no obtuviste la información de los cuatro testigos, estás seguro de lo que ahí decía. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Fíjese bien, ¿qué hacemos muchos de los cristianos? Escuchamos la opinión, perspectiva de una sola persona sobre un asunto y no tomamos en cuenta lo de los demás. Hay mucha verdad que no se ha dicho. ¿Estamos ahí, hermanos? Y si solo hablo las cosas de manera parcial, estoy chismeando, murmurando, juzgando, prejuicios. Debo tener cuidado cuando hablo, hermanos, porque la gente siempre es parcial, siempre habla a favor de su. Y así somos todos. Contamos algo y estamos a favor de nosotros mismos. Cuidado con el chisme. Escúcheme bien lo que dice la palabra de Dios un poco más. Proverbios 16:28, rápido. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Proverbios 16:28. Vea lo peligroso que es el chisme. Ahora vea, qué peligroso es chismear. Proverbios 16:28. ¿Lo tiene, hermanos? El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores. Porque vamos a suponer sus amigos, pero es posible que los amigos, alguien haga que usted pierda a sus amigos porque está chismeando a esa persona acerca de usted. Voy a poner un ejemplo. Hermano, Giovanni y Abraham tuvieran una excelente relación, son amigos, pero yo empiezo a hablar con Giovanni acerca de Abraham y empiezo, no, es que Abraham esto, Abraham el otro, Abraham el otro. Y entonces Abraham dice, no, entonces ya no me junto con Giovanni. ¿Sí estamos ahí? Porque se dejó llevar por mis chismes. ¿Estamos ahí, hermanos? Y aparta, ¿verdad? Tú nunca debes formar un concepto de una persona por lo que dicen otros, jamás. Tú debes de formar un concepto de las demás personas por lo que tú ves y conoces de ellos. Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? Si tú te dejas llevar por todo lo que te cuentan de los demás. Muchas veces hay gente que con dolo, ¿verdad? Con malas intenciones, habla mal de las personas. Tú no puedes llevarte por eso. Tú tienes que quedarte con el testimonio que tú tienes y que a ti te ha dado la persona. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Escúchame bien, ¿qué hace el chisme? El chisme muchas veces daña la reputación de las personas. Y es muy dañino. Y no hay manera, escúchame bien,
Pon atención, hermano, por favor. ¿Vino a escuchar la palabra de Dios? Amén, hermanos. Pon atención. No, le voy a decir cómo es el pastor, ¿verdad? No ponga esa cara porque se delata, ¿verdad? Delata su pecado, que es el chisme, ¿verdad? Hermanos, escúcheme bien. Escúcheme bien, hermanos. El chisme daña la reputación de las personas muchas veces. Y eso no se puede reparar. Es muy difícil reparar la reputación de una persona. Tenga cuidado con lo que dice de aquella persona, de aquella. ¿Le consta? ¿Está seguro? ¿Edifica? ¿Muestra el amor de Dios? Mejor no lo diga porque puede dañar la reputación de una persona. Déjale cuento este caso. Trabajé en la escuela cristiana ahí en San Luis Potosí. Una señorita odiaba a otra señorita. Y estaban peleadas por el mismo novio, para acabarla, ¿no? Y aquella señorita empezó a hablar a media escuela, le empezó a hablar mal de la otra señorita. Y atentó a su reputación, dijo cosas horribles, chismes, mentiras. Inclusive dijo que, ¿verdad?, se acostaba con hombres y cosas bien terribles. Jovencitas de 15 años, de 15 años. Dañó la reputación. ¿Sabe cómo estaba esta muchacha como al mes? Esta señorita, lastimada, la gente la veía mal en la escuela porque se dejaron guiar por el primero que aboga su causa, por una historia parcial. ¿Se fija qué dañino es? Quedó dañada la reputación de esta señorita. Ay, hermanos, se descubre la verdad, sale todo el problema. El director de la escuela cristiana orando al Señor: Señor, ¿cómo hago esto? Esta señorita ya no quiere venir a la escuela. Sus padres están ofendidos, ya no quieren mandarla. ¿Cómo resuelvo este asunto? Dice el hermano que estuvo orando al Señor y tomó una decisión. Le digo a la señorita: tú estuviste divulgando y dañaste la reputación de ella. Ahora, públicamente, te voy a poner frente a toda la escuela. Como te atreviste a hacerlo público, público tendrá que hacer tus disculpas. Enfrente citó a toda la escuela, paró la señorita, porque la señorita dijo: sí, hice mal, estoy arrepentida. Dijo: si es cierto que estás arrepentida, te voy a parar frente a todo el colegio y ahora vas a decir en qué mentiste. La señorita pasó llorando: perdóname, no quería decir. Dijo todo y delante de toda la escuela. ¿Sabe qué, hermanos? No bastó. La señorita estaba tan lastimada que ya nunca regresó a la escuela cristiana. Inclusive se fueron de la iglesia, iban a nuestra iglesia. Ya no quisieron regresar por el daño de una persona chismosa. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Un hombre muy sabio, un pastor muy sabio, le dijeron a un hermano que se había arrepentido de andar chismeando y juzgando y murmurando. Digo: pastor, estoy muy arrepentido de andar chismeando y juzgando a las personas. Quiero cambiar y he hecho mucho daño. ¿Qué puedo hacer para reparar el daño? El pastor le dijo: te voy a dar una lección. ¿Tienes almohadas en tu casa, esas que tienen plumas adentro? Digo: sí. Tráete 2. Llegó con las plumas, con las almohadas. Ve a la plaza principal de la ciudad del pueblo, córtalas por el medio y sacúdelas. Pues lo hizo y las sacudió. Regresó. ¿Cuánto tiempo hace que rompiste las almohadas? Dijo: hace como 2 horas y hacía mucho viento, por cierto. ¿Sí? Ahora, ¿quieres reparar el daño? Regresa a la plaza en el Zócalo y junta todas las plumas y vuelve a tejer las almohadas y las trae de regreso. Digo: pastor, es imposible volver a recuperar las plumas. Como esas plumas, salieron los dichos de tu boca, los chismes que tú has dicho. Una vez que se ataca la reputación de alguien, se habla de alguien, hermanos, las cosas son imparables. Cierto. ¿Estamos aquí, hermanos? Son imparables. Tengan cuidado, hermanos. Nosotros necesitamos aprender a cerrar nuestra boca, a ser prudentes y no chismear. Si no nos consta, no edifica, si no es de bendición, si no muestra el amor de Dios, si no tenemos la verdad completa o estamos inmersos en la situación. La mayoría de las veces hablamos cosas ajenas a nosotros, siempre de otros. ¿Verdad que el chisme es de otros? Amén. Nosotros ni siquiera tenemos asunto, o como dicen ahí, vela en el entierro, ¿verdad? No tenemos ni vela en el entierro, pero nos la agarramos y nos metemos en el asunto cuando no es correcto, ¿verdad?, hablar de esa manera o chismear acerca de otros. Escúcheme bien, hermano, necesitamos ser sabios al respecto con el chisme. ¿Sabe, hermanos? Le he dicho que el chisme no todas las veces es verdad, ¿cierto? Cierto. No son todas las veces verdad. Estaba un hombre, el expresidente de la Gran Bretaña, Winston Churchill.
Estaba en una ceremonia como así, en la primera silla había una ceremonia del gobierno y a 3 bancas atrás había un par de hombres que hablaban mal de él, murmurando y chismeando, decían uno al oído, a tres sillas atrás de él: oye, Winston Churchill ya está viejo para ser el presidente. Winston Churchill ya no debe ser presidente, ya no puede con la nación. Dicen que ya está muy bien. Otro decía, pues dicen, ¿verdad?, que además de viejo ya está ciego y ya no ve muy bien. Y otro dijo, dicen que ya debería dejarle su lugar a otro porque él ya no puede. Winston Churchill, cansado y estaba escuchando todo, volteó y les dijo, pues también dicen que Winston Churchill es sordo, y no lo es, ¿verdad? Él estaba escuchando todo lo que decían acerca de él y dice, dicen que es sordo. Obviamente estaba escuchando todo. Escuchen bien, hermanos, la gente puede decir muchas cosas, nunca te quedes con un chisme. ¿Estamos ahí, hermanos? No solamente no lo digas, no te quedes con él. Si alguien viene a contarte algo, ¿verdad?, y no tienes tú vela en el entierro para que lo entiendas, si tú no estás inmenso, no es parte de la solución, no eres parte del problema. Nosotros debemos aprender a quedar fuera de todo ese tipo de situaciones, porque el chisme daña, hermano, la reputación de las personas. ¿Estamos aquí, hermanos? Daña la reputación de las personas. Voy a la parte final. Escúcheme bien. El chisme, hermanos, 1 Timoteo 5:13, vamos para allá, 1 Timoteo 5:13. 1 Timoteo 5:13. ¿Lo tiene, hermanos? Vamos a terminar casi, tener 5 minutos. 1 Timoteo 5:13 dice la palabra de Dios. Habla de las mujeres, ¿verdad?, que no tienen muchas ocupaciones, y dice lo siguiente: y también aprenden a ser ociosas. ¿Qué es el ocio, hermanos? La desocupación, no haces nada, ¿verdad? No haces nada. Dice, aprenden a ser ociosas, y luego ¿qué dice? Aprenden a ser ociosas andando ¿de dónde? De casa en casa. ¿Usted es una mujer que no le gusta quedarse en su casa y se la pasa en la casa de otros? Cuidado con usted. Andan de casa en casa, y luego ¿qué dice? Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debe. Yo pregunto, ¿la Biblia es clara y directa? Amén. Gente, hermanos, se la pasa en casa de otros. ¿Qué hacen? Están desocupados, están de ociosos. ¿Qué hago? Pues hablar de los demás, ¿verdad? Y dañamos a las personas. Hermanos, el chisme viene muchas veces por desocupación de la gente. Están de ociosos, no se ocupan en lo que deben y empiezan a ocuparse en malas costumbres que destruyen reputación, apartan amigos, ¿verdad? Dañamos relaciones cuando nosotros andamos en chismes. Vea conmigo rápidamente Proverbios 11:13. Vamos a ver unos versículos rapidito. Proverbios 11:13. Lo peor, ¿sabe qué es, hermano? Que la gente chismosa no reconoce que es chismosa. Algunos están aquí, ay, pastor, ¿para qué ese mensaje si yo ni soy chismoso? Se me hace que es el más chismoso de todos. Proverbios 11, versículo 13. El que anda en chismes, ¿qué dice la Biblia? Descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. El que anda en chismes descubre, ¿qué, hermanos? El secreto. Le cuentan algo, y ¿qué hace? Va y lo publica. Pero de verdad no lo hace con, no, nadie, cuenta conmigo. Pum, te traicionan, ¿verdad? Al rato ya dijeron lo que te dijeron que no iban a decir. Escúchame bien. El chisme, hermanos, es muy dañino. Y normalmente, hermano, aquí vemos, el que anda en chismes, es decir, el que le gusta oír el chisme, también le gusta decir los chismes. Había 3 hombres. Ahí le va. Se juntaron, tomaron un café y dijeron, quiero aquí entre nos confesarle cuál es mi peor pecado. Soy un líder en la iglesia, pero quiero confesarles para que oren por mí. Está bien. Adelante, digo, usted nos confianza, somos hermanos en Cristo. Le digo, yo ando tomando. Oren por mí. Sí, hermano, ¿cómo? Vino el segundo. ¿Cuál es tu problema? Yo le pego a mi esposa. Tengo ese problema, la golpeo. Ay, ay, ay. Pero oren por ti, vamos a orar por ti. Y el tercero, ¿cuál es tu pecado, tu peor pecado? Dijo, oren por mí. Yo soy bien chismoso, ese es mi pecado.
Hermanos, tú no sabes a quién estás contando a veces las cosas. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Hay gente que lo guarda fielmente y es prudente, pero hay gente que le gusta huir y tarde o temprano lo va a divulgar. Y vas a dañar la relación, vas a perder amigos, vas a dañar reputaciones, va a terminar aislada a esa persona por los chismes. Los chismes causan división, atraen contienda y terminan buenas relaciones entre buenos hermanos. Queridos hermanos, mira lo que dice Proverbios 20:19, 2 versículos y terminamos. Proverbios 20:19, mira lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 20:19. ¿Qué dice la Biblia? El que anda en chismes descubre el secreto. O sea, le gusta ahí hablar, ¿verdad? Dice, no te entremetas pues. ¿Cómo le llaman la Biblia? Suelto de lengua, ¿verdad? Si un predicador te dice, eres un suelto de lengua, no te ofendas, la Biblia lo dice, ¿verdad? La Biblia lo dice. No hemos aprendido a refrenar lo que decimos. ¿Estamos ahí, hermanos? Andamos informando. El hombre necesita el Espíritu Santo, como vimos en la escuela dominical, para tener dominio propio, para ser controlado por el Espíritu de Dios y decir, no, eso no edifica, eso no lo debo de decir, eso destruye la reputación, esto puede traer abajo la amistad, puede traer una contienda, un problema. Mejor, Señor, ayúdame, guárdame para no dañar a nadie con este comentario que está, como dicen, lo traigo en la se te quema contarlo. Queridos hermanos, el Señor nos ayude para ser gente prudente. Amén, hermanos. La gente chismosa, gente imprudente, gente ociosa, gente con problemas en su corazón, que está tratando de dañar o ganar su propia causa y daña la reputación de otros, debemos tener cuidado. El pecado hermanos, el chisme es grave, es delicado y Dios lo prohibió a su pueblo. Y terminamos con esto. Primera de Pedro capítulo 2. También la Biblia le da la palabra de detracciones a los chismes, detracciones. Primera de Pedro capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Primera de Pedro capítulo 2. Observe lo que dice la Escritura en el versículo número 1. Es una exhortación de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Escúcheme bien. Estas cosas que menciona aquí la Biblia están entretejidas. Quiero decirle que cuando hay malicia hay engaño. Cuando hay engaño hay hipocresía. ¿Sí lo ve ahí, hermanos? Hay hipocresía porque muchas veces hay envidias. Desechando hipocresía, envidias, y que dice al final, y todas las aprenda esta lección. Detracciones son chismes, murmuraciones, ¿verdad? Chismes. Ok, ¿sabe por qué hay chismes? Porque hay envidias muchas veces, ¿cierto o no? Muchas veces una gente con envidia le tiene envidia de otra y le levanta un chisme. Se lo di una vez, se lo vuelvo a repetir, a aquellos dos jóvenes que estaban orando al Señor por la misma señorita en el colegio bíblico y eran contendientes por la misma señorita. Los dos querían casarse con ella y uno de ellos se dio a la tarea de hablar mal de detracciones. Lo envidiaba porque era un hombre que Dios usaba, un muchacho que traía muchos visitantes a la iglesia, un muchacho de buenas calificaciones, de buen testimonio. Y entonces el otro lo quiso destruir y empezó a abrir su boca por envidias. ¿Estamos ahí, hermanos? Por querer, ¿verdad? Tener a la señorita con la que él estaba tratando, ¿verdad? Para que casarse, esa era su intención. Hermanos, empezó a hablar mal de él. Yo me enteré de la situación. Yo le tuve que decir a uno de ellos, dije, tú tienes que guardar silencio. Normalmente personas, yo le dije a él, que hablan mal de otros, no tienen nada bueno que ofrecer a los demás de sí mismos. Te lo voy a repetir, normalmente hay gente que habla mal de otros, no tiene nada bueno que ofrecer a las otras personas. Y como no tienes nada bueno que ofrecer, empiezas a hablar mal de otros. ¿Estamos ahí, hermanos? Él quiso ganar a esa muchacha hablando mal de otros. Dice, tú eres un buen hombre, demuéstralo. Si eres un buen muchacho, un joven que puedes orar también por esa señorita, igual Dios la quiere para ti, yo no sé, pero no te dediques a hablar mal de otros. ¿Pero por qué? Porque chismes involucra, hermanos, envidias, hipocresías. Hay gente que platica contigo en tu cara y anda chismeando detrás de ti. Hipocresía. Va de la mano, va entretejido. Vean qué más dice la Biblia: engaño y malicia. Pero escúcheme bien, Dios dice, desecha eso. Escúcheme bien por qué. Y con eso voy a terminar el mensaje de hoy. Versículo 2, ¿qué dice abajo?
Desear, va entrelazado, esa es una voz sola verdad. Desecha los chismes, ¿ok? Y lo dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Escuchen bien, los chismes alimentan. Mucha gente que se la vive en el chisme, hermanos, aún pierde su deseo y su eficacia en alimentarse con la palabra de Dios. Le gusta tanto el chisme que ese es su alimento, de eso se alimenta. Y ya cuando viene a la Biblia no tiene interés en ella. ¿Estamos ahí, hermanos? Ya no tiene apetito. ¿Por qué? Porque, esto no está muy bueno. Lo que está bueno son los chismes. Y eso se vuelve su alimento. Y si no te alimentas, ¿qué pasa contigo? No empiezas a crecer espiritualmente. Hay cosas en la vida que sustituyen a la palabra de Dios. ¿Sabes que los chismes pueden ser un sustituto? Por eso dice Dios, desecha de tu vida las distracciones para que desees otra vez que la palabra de Dios. Queridos hermanos, seamos sabios. Como cristianos no debemos practicar el chisme en ninguna manera. Alguien viene y te cuenta algo de otro, ¿qué debes hacer? Frenar. ¿Tienes un problema con esa persona? Ve y arréglate. A mí no me dejes. No, número 2, no crea todo lo que se cuenta. Siempre las historias son parciales. Tenga cuidado, no cree ningún concepto de nadie en base a lo que le dicen. Tenga cuidado. No chismee porque puede dañar, número 3, la reputación de las personas y luego eso es irreparable. ¿Amas a tus hermanos en Cristo? Amén. No dañes su testimonio y reputación. Y número 4, el chisme detiene tu crecimiento espiritual. Te alimentan de vez de la Biblia. Gente está más interesada en el chisme, ¿verdad? Va a haber tu culto en la tarde. Ay, ya los vi, hermanos, ¿verdad? Ay, no. En la tarde van a decir quién fue el que rompió ahí el vidrio de la iglesia. Vamos. Digo, pastor, te va a decir cuánto hay en la cuenta ahí de misiones. Vamos a saber cuánto hay. A veces nos interesamos en cosas por un morbo, por una carnalidad, hermanos, que no es agradable delante de Dios. Hermanos, yo les ruego, ¿saben cuántas iglesias? Y algunos han estado en iglesias aquí llenas de chismes. ¿Y saben, hermanos, qué destructivo es para la iglesia? Una iglesia llena de chismes. Los hermanos chismeando, peleando, contendiendo, esas iglesias se vienen abajo. No crecen espiritualmente y se vienen abajo. El Señor guarda esta iglesia y guarda cada uno de nosotros a ser prudentes, a ser verdaderos, amar a nuestros hermanos. Amén. Y dejar afuera cualquier tipo de chisme.